permanente de biodiversidad y recursos naturales para participar en este taller seminario Territorialidad, Movilidad y Frontera, reconocimiento de los derechos de los pueblos no contactados y en aislamiento en el marco de la Declaración de Interés Nacional de los Recursos No Renovables. Como ven ustedes y como tienen ustedes en sus carpetas de trabajo, vamos a tener 3 mesas a lo largo del día, hasta las 4:30 de la tarde, hasta la tarde estaremos trabajando aquí, hora en que la señora presidenta nos acompañará también para conocer los resultados de esta jornada de trabajo, tema muy importante que le tiene al país debatiendo, pensando, comprometiéndose, y a nosotros también. Y eso es precisamente lo que queremos hacer desde esta sede legislativa, desde sus autoridades, desde la Asamblea Nacional, la señora presidenta Gabriela Rivadeneira, quienes nos van a acompañar aquí, estos invitados que vienen a lo largo del día. Tenemos historiadores, tenemos escritores, tenemos sociólogos, investigadores, profesionales, científicos que han estado en contacto y que están trabajando con estos sectores, con estos pueblos, que a veces puede parecer un poco perdido para nosotros, para aquellos que vivimos y trabajamos aquí en la ciudad. Allá hay un mundo, hay un universo distinto y nuevo. Pues vamos a comenzar y comencemos oficialmente, como tenemos que hacerlo en la sede legislativa de la Asamblea Nacional, cantando el himno nacional de la República del Ecuador. Porque confirmaron que no éramos unos hombres raros. Usted sabe, es que para el indígena el hombre solitario no es de fiar, igual que sucede con el animal solitario. El tigre anda solo, es peligroso. El animal que anda en manada es menos agresivo. La boa anda sola y es peligrosa. El jabalí anda solo, es peligroso. Y ese mismo concepto tienen de las personas. Aquel que no vive en grupo, que no se integra con los demás, es peligroso. Este es un precioso párrafo de la novela
Hágase tu voluntad, del colombiano Germán Castro Caicedo, quien en base al libro Crónicas Guaraníes del Monseñor Alejandro Lavaca describió esto. Estas son las palabras de Monseñor Lavaca antes de ser asesinado con 85 lanzas tagaeris, hace varios años. El hombre que anda solo es peligroso. Por eso nos reúne aquí este compromiso, porque estamos entrando en debates, en temas que nos interesan, pero para eso hay que conocer, hay que saber, hay que estudiar. Y aquí están los que saben, conocen, los que nos van a explicar y nos van a hacer conocer. Quiero invitar a ella, quien también es la primera mesa, quien es asesor de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Él va a hacer una explicación de la metodología de trabajo aquí y luego la presentación de la primera mesa en la que auguramos, pues evidentemente un buen trabajo sobre un tema tan importante. Marcelo. ¿Dónde está? Bienvenidos todas y todos. Hoy nos convoca el tema del taller seminario Territorialidad, Movilidad, Frontera, Reconocimiento de los pueblos no contactados y en aislamiento en el marco de la Declaración de Interés Nacional de los Recursos No Renovables. Este es un tema complejo porque no puede ser comprendido desde una disciplina específica, solo desde el derecho o solo desde la antropología. Se necesita desarrollar una mirada interdisciplinaria para comprender esta problemática. La problemática de los pueblos no contactados y en aislamiento en el Yasuní, en el marco de una declaratoria, de una toma de decisión de explotación de recursos no renovables en esa zona. Entonces, ¿cuál es el objetivo del seminario? El objetivo del seminario es recabar la información de quienes saben, de quienes han trabajado en el campo y que nos pueden proporcionar información de calidad. ¿Para qué esta información de calidad? Para tomar una decisión responsable, a la altura de los principios de nuestra Constitución, a la altura de los derechos humanos, a la altura de los convenios y tratados internacionales asumidos por nuestro país. He ahí el reto. ¿Cuáles son los objetivos del seminario? Reflexionar la movilidad, la territorialidad y la frontera como parte de los derechos de los guaraníes, taromenales, tagaeris, no contactados y en aislamiento, en el marco de una toma de decisión estatal de explotación, miras a comprender éticos, geográficos y jurídicos, tal resolución implicaría. Hay límites para toda decisión. Unos límites son jurídicos, otros éticos, otros principios de derechos humanos. Que requiere técnica y no bloquee la proyección, pero que tampoco desconozca los límites que existen en toda toma de decisión. Y el segundo objetivo es introducir una reflexión crítica sobre los temas de conflictividad social y violencia en el contexto de la territorialidad, movilidad y fronteras en la zona intangible declarada en 1999 y su delimitación geográfica en el 2007. Nosotros, mucho, se habla de una unidad del saber, de la geografía de fuera, de las culturas, conocemos los mismos. Es por eso que quienes saben, quienes han trabajado en el campo y nos pueden de primera mano datos fidedignos. Y en este caso, sobre lo que es la conflictividad social y la violencia en esa zona, tema que no es simple y tema que deberá también ser tomado en cuenta en el marco de una resolución responsable. ¿Cuál va a ser la metodología del seminario?
Todos estos elementos constan en el programa que está en sus manos. La metodología. El seminario está organizado en 3 mesas de discusión. En la primera se analizarán los conceptos de territorio, movilidad y fronteras de los pueblos guaraníes, taromenanes y tagaeris a partir de una perspectiva geográfica y antropológica. En la segunda mesa se analizarán los fenómenos de la conflictividad social y violencia en el Parque Nacional Yasuní, la zona intangible, y en la tercera mesa se debatirá sobre los derechos a la territorialidad y a la movilidad en el marco de los derechos humanos de estos pueblos. Cada conferencista tendrá 20 minutos para exponer su presentación. Al final de las exposiciones de cada mesa se abrirá un debate con el público, el cual no podrá sobrepasar 45 minutos de duración. Las preguntas que se realicen a los expositores deberán ser acotadas y puntuales. Y en esto sí ruego a todos los que están presentes que traten de acotar sus preguntas para que quienes saben, en este caso los expertos, nos puedan dar toda la información del caso. Paso a leer las hojas de vida de quienes van a intervenir en la primera mesa que voy a moderar. Primera mesa. Territorialidad, movilidad y fronteras guaraní, tagaeri y taromenane. Comenzamos con la exposición de los geógrafos, quienes nos van a dar las coordenadas espaciales, sus aproximaciones a cómo los guaraní, los taromenane, los tagaeri definen su territorialidad. Qué poco conocemos de su movilidad. Yo mismo como antropólogo tengo que decir que ignoraba mucho de esos. He tenido que conversar con los expertos para comprender cuál es su lógica de desplazamiento. Muy bien me explicaba doctor Mario Andino que el desplazamiento de los taromenane, tagaeri depende de un fruto que se da en la selva que se llama los moretes, producido por una palma selvática. Hacia esos moretes son atraídos una serie de animales que consumen esos frutos, y a la vez, alrededor de esos moretes se crea un equilibrio ecológico, vamos a decir, equilibrio ecológico que atrae a los taromenani y tagaeris, ¿no?, para desarrollar en esos sitios sus centros familiares. Vean, esa información tiene cierta complejidad. Parece simple, pero tiene cierta complejidad en cuanto a comprender el desplazamiento y movilidad de estos pueblos. Paso a exponer los resúmenes de hoja de vida de los expositores. Mario Andino, doctor en Historia de la Universidad Central del Ecuador, licenciado en Historia y Geografía de la misma universidad, es experto en cartografía y delimitación de áreas protegidas, ha realizado la delimitación de la zona intangible del Yasuní. Esto es importante. Quien hizo la delimitación de la zona intangible del Yasuní está aquí para explicarnos por qué y cómo lo hizo. Ha delimitado también, ha hecho el trabajo de delimitación geográfica de la Reserva Ecológica del Estuario del Río Esmeraldas, la Reserva de los manglares Muisne-Cojimíes, el área de recreación del Boliche, el bosque y vegetación protectores del Cerro Golondrinas y la Reserva Cayambe-Coca. Es profesor universitario en el campo de la geografía de la Universidad Internacional SEC entre 1998 y 99, de la Universidad de Eastern Illinois, el 2001, autor de obras como Sistemas Agrícolas al Pichipueliaro, el 2003, Sicchos hacia la autogestión campesina, publicada en 1996, de la obra Transformación Agrícola del Maíz Suave en los Andes del Ecuador, Espacio y Sociedad, en 1998, entre otras obras. Vemos que es un geógrafo experto y que tiene una producción relevante en su campo. De forma seguida va a intervenir el geógrafo, también geógrafo, Paul Vladimir Segarra. Él es licenciado en Geografía y Estudios Ambientales por la PUCE, por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es consultor experto en gestión ambiental, ordenamiento territorial e implementación de sistemas de información geográfica. Se ha desempeñado como consultor en los siguientes programas: Sociobosque, Mecanismo Mundial de la Lucha contra la Desertificación y Cambio Climático en el Ecuador, Sistema de Gestión Territorial y Recursos Naturales de la Nacionalidad Andoa, componente
de legalización territorial de las comunidades quichuas del Pastaza, inventario, delimitación y cartografía de conocimientos y usos relacionados con el territorio ancestral en 4 comunidades indígenas de la provincia de Orellana, entre otros. Ha desempeñado funciones públicas como subsecretario de Análisis e Información del Ministerio Coordinador del Patrimonio Natural y Cultural entre diciembre del 2009 y noviembre del 2010, y coordinador regional para el ordenamiento territorial en Galápagos, entre otras funciones. Autor de diversas publicaciones en los ámbitos de territorialidad, saberes ancestrales y gestión ambiental. Por último, en esta mesa tenemos a Marcela Costales, historiadora, licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, actual viceprefecta de la provincia de Pichincha, autora de obras como Las Mensajeras Cósmicas, grandes figuras femeninas del Chimborazo 2002, Diagnóstico de la situación de desarrollo de los pueblos indígenas de Nicaragua, 1974, entre otras obras. Ha sido consultora de organismos internacionales como el Instituto Interamericano de Cooperación por la Agricultura ICA, para la elaboración del marco conceptual de los proyectos de desarrollo en el hemisferio, esto impulsado por el PNUD. Ha sido asesora en asuntos históricos y etnológicos de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana del Consejo Provincial. Con estos antecedentes doy paso a la mesa. Va a ser muy importante también la intervención de Marcela al final, quien nos va a ayudar a realizar una aproximación etnológica y antropológica a cómo se conforma la territorialidad y la movilidad de estos pueblos ante la territorialidad y movilidad del Estado-Nación ecuatoriano. Muchas gracias. Quiero agradecer la presencia de ustedes, compañeros, la mayoría funcionarios de la Asamblea Nacional, de nuestros invitados, y también destacar la presencia, no puedo nombrarles de uno en uno, pero quiero destacar la presencia de los señores y señoras asambleístas que se encuentran aquí acompañándonos. Qué bueno que estén trabajando con nosotros, gracias por estar con nosotros, pues claro, aquí está dirigido este tema para todos nosotros, para todos los que vamos a trabajar y tenemos que estar preocupados de estos temas. Y destacar también y anunciar que estamos, aparte de la transmisión, que dije en el principio, de la radio de la Asamblea Nacional, estamos también a través de la televisión legislativa, la frecuencia 42 en Quito, la número 27 en Cuenca y el número 22 en Guayaquil. Pues como ven, la tecnología a nuestro servicio, al trabajo, al servicio del trabajo que realizamos aquí en la Asamblea Nacional. Bueno, pues finalmente, bienvenidos, bienvenidas, les auguro una buena jornada de trabajo y ahora sí, comenzamos con la primera mesa. Marcelo. Damos paso a la exposición del doctor Mario Andino. Buenos días. Primero quiero agradecer la invitación de la Presidencia de la Asamblea Nacional para, de alguna manera, hacer una presentación de la experiencia de campo que se dio en el 2004 de las. Quiero dejar sentado criterios que las versiones en esta conferencia son fruto y los documentos son fruto de ese interinstitucional disciplinario, pues la responsabilidad de ese trabajo en esa comisión. Y quiero también decir que mi actuación es netamente imparcial. Como metodología de trabajo, vamos a presentar el Parque Nacional Yasuní, la Reserva de Biosfera, la delimitación del Parque Nacional Yasuní y sus procesos de ampliación y reducción, otras categorías de territorio como el territorio Huaurani, la delimitación de la zona intangible,
la metodología utilizada, leyes, decretos, imágenes satelitales, mapas, fotos y otros documentos. Y finalmente, un mapa de escenario global de la infraestructura petrolera en la zona. Siguiente, por favor. El Parque Nacional Yasuní se estableció mediante acuerdo interministerial en julio de 1979. El Parque Nacional Yasuní pasa a conformar una de las primeras 9 áreas protegidas que se crearon en el país, con una superficie de 835.000 hectáreas. Fíjense en ese dato que más adelante van a ir variando. Siguiente, por favor. Mediante acuerdo ministerial, en 1990 se modificaron los límites, reduciendo un 25% del parque en la parte sur especialmente. El 18 de mayo del 92, mediante acuerdo ministerial del 2002, nuevamente se modifica su territorio, ampliándole esta vez a cerca de 1 millón de hectáreas que actualmente posee el parque. Es decir, el Parque Nacional Yasuní, en el primer plan de manejo de 1989, en este mismo año, designa como reserva biosfera, con el objetivo de demostrar que es posible mantener una relación equilibrada entre el hombre y el medio ambiente. Mucho ojo con esta frase. Siguiente, por favor. Como se sabe, la reserva de biosfera es una categoría de manejo propuesta en 1974 por un grupo de trabajo del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO, con el objetivo de integrar las acciones del ser humano para la preservación de la diversidad a través del uso sostenible de los recursos, logrando un equilibrio en el a la vez que se económico, conserva los recursos y valores locales. En 2009, entonces, el Parque Nacional Yasuní forma parte de la Reserva Mundial de la Biosfera. Siguiente. La zona intangible del Parque Nacional Yasuní, en 1999, mediante decreto y del registro oficial 121 el 2 de febrero, se declara zona intangible grupos Tagaeri y Taromenane de la comunidad Wagrani. Aquí una aclaración. A pesar de que ya se había aclarado, se había delimitado, y es por eso que en el 2004 hizo de delimitación. En el 2004 se conforma una comisión interministerial con la finalidad de elaborar una propuesta de delimitación de la zona intangible, integrada por varias organizaciones del WCS Ecuador, Proyecto Caimán, el Ministerio del Ambiente del Ecuador. En marzo del 2005, el equipo técnico encabezado por la WCS Ecuador, el informe final, y en enero, después de 2 años del 2007, por decreto ejecutivo 432, se delimita con 758.051 hectáreas de las 700.000 iniciales, que fue obviamente fruto de un proceso netamente. Es decir, que la zona intangible se amplió en esta ocasión, y la que actualmente se encuentra publicada. Siguiente, por favor. Ahí tenemos los mapas que requieren para este proceso de delimitación de la zona intangible, y podemos ver en la parte sur, primero el dato es 679.730 hectáreas del Parque Nacional, es decir, cuando todavía no había ampliado hacia la parte sur. En la parte de color roja, con el filo azul al sur, podemos ver el río Curaray, que es el actual límite sur del Parque Nacional Yasuní, es decir, la zona ampliada. Siguiente, por favor. Este es el mapa actual del Parque Nacional Yasuní, con su superficie de 982.000 hectáreas. Siguiente, por favor. En el proceso metodológico fue necesario, desde el punto de vista geográfico,
realizar límites en cada uno de los temas, zonas, parques, para poder ir cruzando y viendo qué era necesario o qué es lo que se estaba haciendo en función de la delimitación de la zona intangible de las 700.000 hectáreas a la nueva zona intangible que ustedes vieron ya en su superficie. Siguiente, por favor. Pero había también que considerar que, si bien es cierto, en el año de 1990, en el gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos, se adjudica al pueblo Guao o Guarani 678.220 hectáreas. Estas están conexas al Parque Nacional Yasuní, como veremos más adelante, y que en la delimitación de la zona intangible va a ser parte integrante de ese espacio geográfico. Otro elemento fundamental para la delimitación de la zona intangible eran los bloques petroleros, pues a esa fecha ya estaban delimitados, como ustedes pueden ver, cada uno de los antes es un bloque petrolero. A la derecha de ustedes tenemos el bloque ITT. A la izquierda, el bloque 31, el bloque 17, en Cana, con podemos ver los procesos que se fueron generando para darnos cuenta cómo, obviamente, la información que habíamos ido recopilando iba a ser la base fundamental para la delimitación nueva de la zona intangible. Ahí podemos ver también ya las plataformas petroleras con círculos, los bloques petroleros y el parque. Al lado derecho de ustedes podemos ver esos corresponden a las o dos pozos Ixpingo, Ixpingo 2 e Ixpingo, es decir, norte y sur. También podemos observar en la parte izquierda la presencia también ya de las lodge, ecolodge, con estrellas verdes en el mapa a mano izquierda, es decir, que se va configurando cada una de las capas que van apareciendo para tomar decisiones de delimitación. Siguiente, por favor. Sobre el límite de la zona intangible, de la primera zona intangible, decretada con una superficie de 700.000 hectáreas, también se hizo un proceso de análisis de la cobertura vegetal. Importantísimo porque, ya lo decían en la introducción acá, es necesario de que si vamos a delimitar un área, necesariamente debe haber alimento. Y fue uno de los parámetros de las hipótesis que nos planteamos para poder ampliar la zona intangible, dado que si el criterio de esta primera delimitación solamente corren por las líneas de los bloques petroleros. Y en la parte derecha, en el bloque ITT, ustedes pueden ver esa punta hacia arriba, sencillamente era un criterio que no respondía a un concepto geográfico. Por lo tanto, una de las modificaciones que va a tener la zona intangible era que debería, por la complejidad de la zona mismo, tenía que seguir límites naturales y no límites abstractos. En el Tiputini, entonces, en la zona del lado derecho, en la parte derecha superior al norte, obviamente tuvimos que seguir el río Tiputini
y luego el Nachiño, y finalmente en la parte izquierda, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, veremos que el concepto de la geografía hizo que se delimite justamente por las cabeceras, es decir, por los divortium aquarum de los ríos que corrían en sentido este. Ahí podemos ver también con diferentes colores y se sacó la cobertura vegetal de los diferentes tipos de vegetación que hay en la zona, pero muy importante es que cuando se sacó las superficies con los colores más blanquecinos, se pudo que alrededor de 25.000 hectáreas en esta zona son de moretes, como ya se había explicado, es decir, frutos de una palma que sirve de alimento y obviamente el concepto de recolectores y obviamente que en donde hay frutos hay una acumulación de animales que se acercan ¿para qué? Para que, como dicen los antropólogos, se suceda la caza y la alimentación para los grupos grupos no contactados. Siguiente, por favor. Este es el límite de la zona intangible de 758.051 hectáreas que se estableció a través ya del decreto ejecutivo y obviamente del registro oficial correspondiente. Y ustedes pueden ver ahí unos puntos con unos nombres, pero lo importante es que el trabajo de campo arrojó algunas cosas muy importantes que ahora en los mapas vamos a ver sus coordenadas y posteriormente observaremos las fotografías que se tomaron en esos respectivos puntos para tener un concepto claro de esa ampliación de la zona intangible de esas 58.000 hectáreas que se ampliaron de las 700.000 originales. Ahí podemos ver, dentro de la zona intangible que ustedes ven está cerrada, campamentos de madera. Y como observamos es que en el sobrevuelo tuvimos que bajar lo máximo para ver rumas de madera que estaban listas para echar al río, obviamente a través de barcazas para ser transportadas. Podemos ver junto a la Ecolodge un punto que dice casa. Obviamente es la infraestructura que hemos tomado varios puntos para ratificar obviamente el trabajo de campo y sobre todo para ver si coincidía con la información secundaria que habíamos recopilado en el proceso. Ya podemos entonces reconfirmar que donde están las estrellas ya estaban ubicadas los Ecolodge y con el trabajo de campo, es decir, sobre el helicóptero, se volvió a tomar los puntos coincidentes que nos permiten entonces ratificar que lo que estamos georreferenciando es lo que aparecerá obviamente en los mapas. Luego tenemos, dice ahí, chacra temporal. ¿Cómo le denominamos nosotros una chacra temporal? Porque podemos observar de que el bosque nativo, que es tan alto, fue intervenido y luego fue abandonado. El abandono, entonces, da como un proceso de sucesión vegetativa a través de una especie que se denomina cecropia o el nombre común que es el huarumo o juarumo, depende de la zona en donde estemos, y que obviamente nos permite inferir de que ahí obviamente en algún momento estaban asentados. Luego a la derecha ustedes pueden observar no funciona esta cosa. Ahí pueden observar, dice espacio abierto, casas.
Esa fue una de las evidencias más claras en donde dentro de la zona intangible podemos observar la presencia de grupos ancestrales. No podemos, como geógrafos, decir a qué grupo pertenece. Nosotros manejamos los temas desde el punto de vista espacial, no nada más. Pero más hacia la derecha encontramos un punto en el límite de la zona intangible que dice Moretal. Y tiene una conexión, una relación, si ustedes ven la distancia entre el espacio de trabajo, el espacio desbrozado, con las casitas ahí, y la zona del Moretal, que ya se dijo acá. El Moretal, entonces, es una palma que tiene unos frutos, que ustedes pueden ver en la parte alta, ese es el fruto, y en la parte central la fotografía, la planta como tal, que sirve de alimentación para los animales en un proceso que ustedes saben. Los que pueden trepar, suben y ellos a la vez hacen caer también para que los de abajo puedan también comer y finalmente también, en este caso los grupos, el proceso de Muchas gracias. Entonces estamos hablando de morete y la planta morete. Al final, entonces tenemos nosotros un último punto que es un destacamento militar que se encuentra dentro de la zona intangible, compartiendo con uno del frente que es territorio de la República del Perú. Siguiente, por favor. Era necesario también establecer, aparte de la zona intangible, una zona de amortiguamiento. Y hay que ser muy claros. Como geógrafos lo hicimos la zona de amortiguamiento, que tiene un ancho de 10 kilómetros por toda la circunferencia de la zona intangible. Para los geógrafos esto es a través de un proceso que se llama buffer y que al lado peruano obviamente se corta porque es territorio internacional, pero podemos ver tanto al norte como al oeste y al sur que cubre esta zona intangible. Debo manifestar que esta zona intangible no consta dentro de las categorías de manejo de las áreas protegidas del Ecuador. Sin embargo, la intención era de que esta zona de amortiguamiento sea una zona de manejo especial en donde haya ciertas restricciones de actividades especialmente extractivas para no afectar directamente a la zona intangible. Ese fue el concepto, quedó delimitado, se lo hizo, pero lamentablemente no fue registrado en documentos a través, como se lo hizo la zona intangible, de algún decreto o registrado en el registro oficial. Sin embargo, hay experiencias en otros países que las zonas intangibles son más bien como categorías de manejo de una área protegida, que es fundamental. Siendo una categoría de manejo, entonces permite, en el caso ecuatoriano, en el caso de la zona intangible, permite entonces amortiguar los impactos negativos que se podrían dar dentro de la zona intangible. Siguiente, por favor. Siguiente. En el cruzamiento de la información se pudo observar que el criterio, ahí sí viene el criterio, para algunos dicen afectación
cuando una capa, es decir, un límite, se sobrepone con otro. Como entonces, digamos, con los bloques, o sucede con Wao. Aquí podemos observarnos la zona intangible no solamente es parte del Parque Nacional Yasuní, sino que también es parte del territorio Wao que está con amarillo, y que obviamente dentro de los procesos se determinó que esa superficie es de 205.301 hectáreas, que la zona intangible del Yasuní estaría también dentro del territorio guaraní. Fundamental, porque cuando ustedes leen el decreto ejecutivo, se dice la zona intangible tiene 758.051 hectáreas, obviamente, pero debió decirse que incluyen el Parque Nacional Yasuní y el territorio Wao, con tales superficies. Entonces, la delimitación se hizo a través de 17 puntos de GPS en la circunferencia de la zona intangible, que ustedes pueden ver los puntos ahí. Aquí están los puntos, por ejemplo, este punto. Desde este punto se llega hasta acá porque sigue todo el río Curaray, y acá la cabecera de las nacientes de algunos de los ríos internos. Y aquí, que antes era recto, o una punta aquí, se siguió entonces el río Tiputini, tratando de que desde el punto de vista geográfico estos límites sean determinados a través, obviamente, de elementos naturales que son generalmente inamovibles. Porque un límite supuesto, una línea recta, es factible de que si no hay un hecho físico en el terreno, primero no se sabe dónde es, y segundo, no se sabe si estamos o no exactamente en el lugar. Otra cosa fundamental es que cuando leímos todo el proceso, se decía que finalmente la zona intangible debe ser delimitada físicamente. ¿Se pueden imaginar ustedes cuántos kilómetros de trocha y con qué sentido podríamos haber hecho trochas de 8 o de 4 metros por todo ese contorno? Entonces, el mejor criterio, obviamente, en este caso, los elementos naturales como los ríos o las cumbres, en el caso de la parte occidental, noroccidental. Siguiente, por favor. Tuvimos que utilizar instrumentos, obviamente sensores, para poder trabajar el mapa de uso del suelo y cobertura vegetal, más bien dicho el de cobertura vegetal porque ahí no hay uso del suelo, y hacer varios procesos metodológicos y técnicos que como realces nos den el objetivo que queríamos, que era saber específicamente el tipo de vegetación a grandes grupos, dada la escala que manejamos, obviamente una escala de una imagen, unos 100.000, en ese entonces 2004 no teníamos la tecnología que hoy tenemos como ortofotos, imágenes raster, imágenes íconos, etcétera, etcétera, que pueden mirar o ver directamente la superficie. Siguiente, por favor. Otra imagen, una imagen con mejor resolución de la zona del ITT. Como ustedes pueden ver ahí, están graficados las zonas de Tambococha, Tiputini y Ingor sobre la imagen satelital. Fue utilizando que teníamos eso de delimitación. Se hizo realces, modelos del terreno para
desde los Andes se va bajando hasta llegar a la Amazonía y determinar que obviamente el Parque Nacional Yasuní, ahí ustedes le ven aquí, está en la llanura amazónica. Y en la parte noreste del parque hay una serie de conjuntos de colinas bajas que son las divisorias de las aguas de la zona de inundación del Parque Nacional. Siguiente. Esta es una fotografía del equipo técnico que participó en la delimitación de la zona intangible. Ahí está un equipo interinstitucional e interdisciplinario, encabezados por WCS, que fue la organización que tomó la iniciativa de la delimitación de la zona intangible, obviamente auspiciado por el Ministerio del Ambiente del Ecuador. Siguiente, por favor. En el sobrevuelo que lo hicimos desde el aeropuerto de Tarapoa en dirección hacia la provincia de Orellana, ustedes saben que Tarapoa está más al norte, fuimos ya tomando fotografías en ese entonces ya los procesos de presencia de las empresas petroleras, como le ven ustedes ahí. Muchas gracias. Tengo 5 minutos y voy a hablar solo dos nomás. Siguiente, por favor. En la zona intangible, esa gran alfombra vegetal que intacta, uno de los parámetros para la delimitación era ese, es decir, que delimitemos algo que realmente no esté. No tenía mucho sentido si vamos a delimitar una zona ocupada, hablando desde el uso del suelo, de pastos, cultivos, etcétera, etcétera. Ahí tenemos uno de los ríos que atravesamos, el Cononaco. Importante era aquí seguir el río porque en la hipótesis había la necesidad de comprobar si es que habían pequeños palos que servían posiblemente como puentes para cruzar de un lado al otro. Obviamente no encontramos. Y aquí tenemos ya por primera vez la presencia de una zona de regeneración natural con cecropias, como ustedes pueden observar aquí en este sector. Dentro de esa gran alfombra vegetal fue una zona intervenida en algún momento y que cuando llegamos en el 2004 estaba en un proceso de regeneración vegetativa. Esa regeneración vegetativa con cecropias obviamente no es espontánea. Esa es una forma de decir que ahí estuvieron alguien que obviamente taló y cortó los árboles. Siguiente, por favor. Muy cerca de esa zona ya pudimos observar pequeños agujeros dentro de la cobertura vegetal que nos dieron de alguna manera ya el acercamiento a algún sitio en donde había presencia humana. Ahí tenemos entonces dos áreas, esta área de aquí y esta área de aquí, esta con regeneración y esta nueva, es decir, recién desmontada. Siguiente, por favor. Al fin llegamos al objetivo que queríamos observar, que es la presencia dentro de la zona intangible, y ustedes vieron en el mapa en donde habían esos puntos, la presencia ya de una chacra con unas casitas aquí. Lamentablemente, por el ruido del helicóptero, las personas que estaban fuera de la casa inmediatamente se metieron en las casas y no pudimos fotografiar. De haberlo hecho, nosotros teníamos un protocolo de no publicar esas fotografías. Y esa es una de las razones también por las que presento las casas y la chacra y no la presencia humana. Finalmente,
un escenario global de los oleoductos existentes y con punteado lo que sería el trasvase de ITT hasta Shushufindi, donde estaría la infraestructura petrolera de almacenamiento. Siguiente. Muchas gracias, señores y señoras. Esta ha sido la intervención del historiador Mario Andino, una amplia explicación aquí en el seminario taller en el Salón José Mejía Lequerica, denominado Territorialidad, Movilidad y Frontera. Se va a continuar con el resto de intervenciones aquí en el Salón José Mejía Lequerica. Tenemos la intervención de otra de las personas, en este caso de una de las expositoras, Marcela Costales, historiadora, licenciada en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuenca y también en la Universidad de Navarra. Esta es una transmisión de la televisión legislativa, canal 42 en Quito, canal 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Voy a tratar de sujetarme a los 20 minutos. Yo creo que hay que trazar un marco general para la comprensión de todos ustedes acerca de quiénes son estos pueblos, cómo se desenvuelven y cuál es su historia. En el Ecuador actual tenemos como reconocidas 15 familias etnolingüísticas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una comunidad de raza y aquellas que tienen el mismo idioma. No voy a mencionar todas. Y el mapa etnolingüístico trabajé para la Secretaría en el año 2009, creo que estará a la de todos. Entre estas familias quisiera la llamada etnolingüística de los quichuas de la sierra, pero recuerden que este es un nombre que no corresponde a lo que fue la realidad. Durante la conquista española se impuso el idioma quichua, no fue la conquista incásica la que impuso el idioma quichua. Miren qué contradicción fue la conquista española. En el sínodo diocesano de 1625, reunidos en este sínodo, piden a sus majestades, los reyes de España, diciéndoles: es imposible que podamos catequizar en más de 65 lenguas que se hablan en este territorio. Pedimos que se determine como lengua de catequización el quichua. Y con esta imposición fueron desapareciendo las lenguas de aquellos que constituyeron los pueblos de la serranía y hoy son llamados la familia etnolingüística quichua. En la parte de la costa tenemos los Embera o Epera como ejemplo, que también es una minoría étnica que ya va a la extinción y que no ha merecido ningún cuidado ni ningún reconocimiento. Perdonen, tengo mi garganta bastante mala. Quiero mencionar también a los Aguá, que están entre Colombia y Ecuador, a los Sáchilas. Especialísima importancia, porque los Sáchilas, o los llamados comúnmente colorados, son el último grupo que habla el lenguaje sagrado de los quitus. Los Embera o Epera tienen todavía los rezagos del que fuera la lengua cara, y esto se está perdiendo. Los chachis, en fin, en la zona de la costa. En la Amazonía hay que reconocer que estos pueblos fueron especialmente agredidos por la conquista española y sin embargo se levantaron con un orgullo y una valentía especial y los shuaras y aushuaras dieron paso a lo que se llamó la Guasabara, esa guerrilla que actuaba en las noches, hombres y mujeres, quemaron Jaén, Sevilla del Oro, Valladolid. Tuvieron que reconstruir esos pueblos los españoles y no se dejaron dominar de ninguna manera. Los guaorani recibieron el nombre, el bautismo de Aucas, porque tuvieron la más férrea resistencia frente a la conquista española y les dieron el mote de Aucas o pata colorada, pero sobre todo Aucas, salvaje, asesino, sanguinario, para peyorizar a una familia etnolingüística que tuvo los mayores rasgos de altivez y de valentía para enfrentar la conquista española. Los guaorani, y esto tenemos que entender bien, pertenecen a la gran familia etnolingüística tucano. Es una familia que se extiende en Brasil, en Perú, en Bolivia y en lo que hoy es el Ecuador.
es una gran matriz etnográfica que se extiende por todos estos territorios. En lo que hoy es el Ecuador, los guaorani, cuya lengua es el guao tiriro, deformada, se le dice el guao tededo, porque ni siquiera hemos tenido el respeto de conservar el nombre de esta lengua ancestral de los guaorani. Ellos se extienden, como digo, en la gran familia tucano, pero en el Ecuador están divididos en diversos clanes. El gran clan del Coca de los guaorani precisamente se dividió entre los taromenane y los tagaeri. No se puede decir los guaorani y los taromenane y los tagaeri, son la familia guaorani dividida en clanes. El clan taromenane, desde la muerte de su jefe, recibió ese nombre, y los tagaeri, que son considerados aquellos que no han querido entrar en contacto, los que son más agresivos y los que han tenido páginas de confrontación, inclusive en los últimos tiempos. Estos son pueblos nómadas y seminómadas. Ellos no reconocen fronteras, nunca conocieron fronteras. Los guaorani del Perú son los mismos guaorani del Ecuador, y ellos de Perú pasan a Ecuador y viceversa, porque para ellos la familia etnolingüística y esta comunión, este hilo de sangre, los hace uno solo, no importa en el territorio en el que se encuentren. Son pocos los estudios que se han realizado sobre esta familia etnolingüística guaorani. Tenemos la obra de Presley, Los pueblos amazónicos en el Ecuador, la obra de Piedad y Alfredo Costales, En la nación Shuar y Aushuar, tienen 3 capítulos en donde incluyen el estudio de los guaorani. Está el diccionario sobre el guao tiriro, realizado por el Instituto Lingüístico de Verano, y el diccionario también de los capuchinos, quienes recopilaron muchísimos de los términos que la convivencia de Monseñor Alejandro Lavaca con estos pueblos les permitió sistematizar. A través de estos estudios de gente que convivió con ellos, de etnólogos que estuvieron cerca de ellos, como Michael Harner, que escribe ese bellísimo libro, Los indios de la cascada sagrada, que es el relato de la cultura de los shuaras, pero que también tiene aproximación a la cultura guaorani, encontramos rasgos de estos pueblos desnudos, que tienen otra visión de la vida, que no pueden ser calificados ni analizados con los esquemas mentales de la cultura judeo-cristiana occidentalizada, que no ve en ellos sino tal vez un tema de folclore o de supervivencia étnica. He repetido en diversas ocasiones, estos pueblos no contactados, como etnóloga les digo, no admito el nombre de pueblos aislados voluntariamente, porque si fueron agredidos por la conquista española, luego, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entran los caucheros brasileños y los bandeirantes y diezman a los guaorani. 60.000 guaoranis aproximadamente fueron asesinados por esta racia de los caucheros y de los bandeirantes, ancianos, mujeres, niños. Los hombres en edad productiva fueron llevadas para esas semiplantaciones de caucho para trabajar en la esclavitud. Entonces, si un pueblo es primero agredido, luego robado, violado en su cultura, violado en sus mujeres, asesinado en los miembros de su familia, no es que se fueron a aislar voluntariamente porque quisieron buscar un sitio hermoso en la selva, fueron obligados a aislarse, fueron obligados a ocultarse, y a tal grado que perdieron en su memoria histórica y social la utilización de los ríos, el Cononaco, el mismo Yasuní. Fueron ríos por los que ellos circularon libremente y a los que luego tuvieron miedo, porque por esas vías fluviales entraron sus exterminadores. A tal grado huyeron de los sectores fluviales que los avistamientos se han dado entre los 350 y 450 metros de altura, porque han tratado de huir de los ríos. Cuando Monseñor Alejandro Lavaca les preguntó, ¿quiénes somos para ustedes? Bono, ¿quiénes somos?
le respondieron los fantasmas de la muerte. Porque eso han sido los sucesivos avances en la Amazonía, las sucesivas conquistas e imposiciones. Hemos sido los fantasmas de la muerte. ¿Qué rasgos sociales hemos logrado rescatar para conocimiento general de estos grupos ocultos? Presdel, Monseñor Lavaca, Alfredo Costales mencionan que tienen una riquísima vida social familiar. La familia es el centro de la acción guaraní. Las casas construidas por ellas, por un pueblo nómada, son simplemente de paso y son no solo para una familia, se pueden encontrar 3, 4, 5 familias y hay casas mucho más amplias según la cantidad de habitantes del clan respectivo. Esta vida familiar ha demostrado una riqueza extraordinaria para el diálogo. En las tardes, cuando han venido de la caza, de la pesca, porque son pueblos recolectores y cazadores, ellos relatan sus aventuras, ellos relatan sus mitos, ellos relatan sus ilusiones, sus anhelos y también, por supuesto, sus miedos. La capacidad de diálogo del pueblo guaraní, nos dicen Costales y Lavaca, es una de las más ricas entre todos los pueblos ancestrales que quedan en los territorios de América. Un pueblo desnudo, un pueblo que sabe tocar todos los resortes del cuerpo humano, todos sus recovecos para la riquísima vida sexual y la vida familiar. Un pueblo que no tiene esa moral del vestido, es un pueblo de selva que desnudo se demuestra al mundo con toda la riqueza que le da los resortes de su cuerpo. Un pueblo que también practica la homosexualidad y que causó conmoción entre los misioneros, tanto del Instituto Lingüístico como los capuchinos, por esta práctica que para ellos es normal. Un pueblo que valora a la mujer. Si bien la mujer no puede ser jefa de clan, es respetada, puede desenvolverse con integridad en todas sus funciones y participa activa y protagónicamente en la vida de estos pueblos. Un pueblo que no tiene mayor índice de crecimiento vegetativo. La familia que mayor número de hijos tiene es 4. Es raro que haya mayor número de hijos en estas familias de los clanes guaraní. Y también, según los estudios que hizo el Instituto Lingüístico de Verano y que hicieron los propios capuchinos, en el nacimiento de niños es menor el número de mujeres que el de hombres y ha habido enfrentamientos entre clanes guaraníes por captura de mujeres para garantizar la supervivencia del respectivo clan. Es decir, un pueblo que vive en condiciones completamente distintas, a las que ni siquiera nos atreveríamos a imaginar, a las que ni siquiera podríamos interpretar con la plenitud que se debería ser, porque son altamente desconocidos para nosotros. Estos pueblos nómadas y seminómadas que están en un permanente movimiento, que no reconocen fronteras, pueden aparecer en cualquier lugar. Los contactos no han sido muchos a lo largo de su historia, pero ustedes pueden ver los últimos enfrentamientos entre Tagaer y Taromenane, los sucesos de contacto que tuvieron con los misioneros capuchinos, el contacto con el Instituto Lingüístico de Verano, los contactos que establecieron con las petroleras. Al principio en las petroleras se les tenía miedo, pero estos pueblos también estaban guiados por la curiosidad, por conocer aquello que les había sido vedado durante muchísimo tiempo. Y entraban a las petroleras y pedían botas de caucho y se ilusionaban con un hacha o les interesaba un machete. Y sobre todo las carpas fueron algo que despertó la curiosidad y el interés de estos clanes guaraní que se acercaron a las petroleras en las anteriores explotaciones. En la actualidad, ninguno de nosotros puede garantizar la ubicación de estos pueblos ocultos. Primero por el nomadismo y luego porque a pesar de que satelitalmente podemos determinar dónde hay una choza, esa puede estar ya abandonada. Y cuando ellos sienten la presencia, la cercanía
de los extraños como somos nosotros, inmediatamente se vuelven a adentrar en la selva. Pero si bien no podemos garantizar dónde están, sí podemos afirmar que existen, que están vivos, que son seres humanos como nosotros, que tienen hambre, que tienen enfermedades, que también son sujetos del miedo y del temor. El preservar su territorio a través de la reserva de la zona intangible en la reserva Yasuní es uno de los mecanismos para precautelar que estos pueblos no vayan aceleradamente a una rápida extinción. Los etnólogos sabemos que solamente los pueblos fuertes, aquellos que han sabido adaptarse a los cambios, aquellos que han sabido crear normas de algún tipo de convivencia con estos cambios que son irreversibles, son los que han logrado sobrevivir. Ahí tenemos el ejemplo de los cofanes en la reserva Cuyabeno, la forma de hacer el turismo, acercar a la gente a su cultura, de abandonar a aquellos que han sido sus rasgos esenciales, ha sido una forma de supervivencia. Pregunto yo sobre todo a los legisladores y legisladoras que ¿habrá alguna forma pensada, meditada, de garantizar también el etnodesarrollo para estos pueblos ocultos dentro de sus propios valores, de sus propias creencias, de esa comunión enorme que tienen con la naturaleza? Pues tenemos que buscarla, porque si la explotación petrolera va a beneficiar a todo el pueblo ecuatoriano, ¿por qué no tiene que beneficiar a estos pueblos que han sido durante décadas y centenares de años los mártires de sucesivas conquistas? Para terminar, quiero decir, es necesario fundamentar la decisión de la explotación petrolera de cara a los pueblos ocultos, y es necesario fundamentarla técnica y científicamente. Yo he sugerido a la Mesa de Derechos Comunales que es urgente la creación de una comisión técnico-científica del más alto nivel que pueda garantizar inclusive el diseño de protocolos en caso de un avistamiento o en caso de un acercamiento de estos pueblos, porque ustedes ven que hace más o menos un mes no contactados de la zona del Perú salieron a buscar auxilio porque tenían hambre, porque tenían enfermedades, porque tenían necesidades que debían ser atendidas de manera inmediata. Hay que diseñar y crear esos protocolos para evitar conflictos y en algunas cosas inclusive la muerte. Quiero decirles, en el tratamiento de estos pueblos ocultos, más que en ningún otro caso, me viene a la mente aquella frase hermosa de Luis Pauwels que nos dice: es verdad que hay otros mundos, pero todos están en este. Los pueblos ocultos son otro mundo que no hemos sabido ver con ojos generosos, que no hemos sabido ver de manera científica y técnica, y sobre todo que no hemos sabido ver con la generosidad que merecen otros ecuatorianos que están en una situación que los va a llevar a las vías de extinción. Es la responsabilidad de los asambleístas el tomar en cuenta todos estos elementos y determinar que la explotación petrolera vaya con las garantías suficientes para estos pueblos que son patrimonio de la humanidad por su forma de cultura, por su lengua, por el heroísmo de su supervivencia. Les agradezco mucho. Quiero pedir a ustedes, distinguido auditorio, que me excusen de continuar. Soy viceprefecta de Pichincha, tengo sesión de consejo a la Comisión de Presupuesto que yo presido. Tengo que abandonar. Esta ha sido la intervención de la historiadora Marcela Costales, viceprefecta de Pichincha, que ha expuesto en esta oportunidad aquí en el taller Territorio, Movilidad y Frontera, organizado por la Escuela Legislativa de la Asamblea Nacional. Se encuentran presentes algunos asambleístas, servidores públicos, así como también académicos y demás invitados a este tema de importancia actualmente, que el tema es de coyuntura y trata una de las comisiones de la Asamblea Nacional. Tendremos de inmediato la intervención de Paul Vladimir Segarra,
precisamente licenciado en Geografía y Estudios Ambientales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, consultor, experto en gestión ambiental, ordenamiento territorial e implementación de sistemas de información geográfica. Vale indicar que el siguiente expositor también como consultor en algunos programas, por ejemplo, el Sociobosque, el Mecanismo Mundial de Lucha contra la Diversificación y el Cambio Climático en el Ecuador, así como también el Sistema de Gestión Territorial y Recursos Naturales de algunas nacionalidades del país. Esta es una transmisión de la televisión legislativa desde el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. De la definición territorial desde una perspectiva geográfica, yo les invito a ustedes a que un poco nos abstraigamos de nuestra perspectiva tradicional de lo que conocemos como territorio y tratemos de dar un significado a aquella visión de territorialidad que están en estos grupos en aislamiento. Sí, muchos de los elementos que nosotros tenemos, tales como límites fijos, tecnología, infraestructura, etcétera, más bien desde una perspectiva de la sobrevivencia. En este sentido va mi charla un poco una reflexión sobre lo que es el territorio. Siguiente, por favor. Bien, lo que le quiero decir es que desde la perspectiva tradicional, ¿qué es el territorio? Va a ser esa relación seres humanos, esta capacidad que tenemos para hacer en el entorno los valores principales para transformarlo y básicamente trasladarlos a cumplir con nuestras necesidades. Pero una cosa importantísima es que el territorio tiene una apropiación material y simbólica muy importante, puesto que como tal en muchos aspectos del territorio es no solo a nosotros quien nos proporciona alimento, vivienda, alimentación, etcétera, sino que además nos brindan esta identidad cultural que son parte de nuestras formas de manejar los recursos, y esto es súper importante. Pero desde esta perspectiva es súper interesante entender que para nosotros en esta coyuntura política desde 1992, desde todos los derechos que se han trabajado para las luchas indígenas, territorios, etcétera, es interesante ver que existe la categoría de territorio como procurando una autodeterminación y una demarcación de un territorio en el cual trabajamos. Pero eso es un poco desde la perspectiva histórica y la relación que hemos tenido con, en este caso que los grupos indígenas han tenido con los estados de las naciones. Pero ¿qué pasa cuando el territorio es desde adentro, es decir, cuando no tenemos contacto? ¿Cómo definimos? ¿Cómo nosotros podemos dar una categorización o valorización de esto que llamamos nosotros territorio, que sabemos que es un espacio en el cual desarrollamos nuestras formas de vida? Y cuando dos territorios se cruzan o hay conflictos, nosotros tenemos la capacidad de establecer algún tipo de relación. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos no voluntariamente? Cuando hemos decidido por estrategia de sobrevivencia aislarnos y no tomar contacto con lo que ellos llaman Kowori. Para que ustedes sepan, Kowori nos dicen a nosotros significa caníbales, ellos nos dicen a nosotros caníbales. Pero un poco para entender qué es esto del territorio, básicamente nosotros necesitamos marcar algunas cosas, es decir, tenemos un espacio físico en el cual ciertas condiciones físicas hacen que el territorio influya en mi forma de vida. Es decir, el territorio en el lugar en que me encuentro, el calor, la selva, etcétera, hacen que yo tenga ciertas formas culturales de apropiación de ese entorno. Es decir, me condicionan de alguna manera a que mis formas de vida sean acordes a ese entorno, ¿no es cierto? Pero también puede pasar lo contrario, y este es un tema súper importante, sobre todo para tratar de determinar las zonas donde se encuentran los pueblos en aislamiento. Es que los pueblos tienen la capacidad de transformar su entorno. Eso que, por ejemplo, podemos encontrar, como ya lo mostró, fincas tradicionales, fincas ancestrales, antiguas chacras, porque el proceso de ir de un lugar a otro es básicamente una búsqueda de alimentos. Van hacia un lugar
hay una búsqueda de alimentos, una vez que se terminan los insumos, alimentos, etcétera, se trasladan hacia otros lugares, pero van dejando su huella, van dejando su marca. Y esto es súper importante. Esto también no es que van a un lugar y luego van a otro, sino que esto tiene una lógica que es básicamente el reconocimiento del espacio, el reconocimiento biológico, ecológico. Los indígenas que viven en la Amazonía son ecólogos por excelencia, son geógrafos por excelencia, son botánicos por excelencia, porque su forma de vida les ha permitido reconocer a cada ser que habita en la naturaleza. Es decir, para que ustedes tengan una idea, muchas de las plantas que ellos utilizan básicamente son naturales, muy pocas son recolectadas, muy pocas son sembradas. Entonces tienen una capacidad de reconocimiento impresionante. Y no es solamente eso, sino que además saben, por ejemplo, qué animal se posa sobre qué planta, en qué tiempo. Y eso nosotros en Occidente lo llamamos un conocimiento ecológico de todo, en este caso del entorno de donde viven. Siguiente, por favor. Un poquito antes. Tenemos entonces, sobre esta base, tenemos la capacidad, o mejor, quisiera introducir dos elementos importantes, el determinismo y el indeterminismo geográfico, sobre todo, como una capacidad que tienen los pueblos para comenzar a formar un lugar habitable. Básicamente, la perspectiva es, la selva es el Supermaxi, es la Fibeca, es la ferretería, es el lugar donde voy. ¿Por qué? Porque es el que provee de todos los elementos básicos. Y en el momento en que existe un proceso de invasión de territorios, lo que yo hago es o combato o me repliego. En este caso, muchas de las estrategias guaraníes han sido combatir, pero no todos los clanes. En este caso, los Tagaeri y Taromenane lo que decidieron es desviarse hacia otros lugares en donde los Kowori no estén, donde los caníbales no estén, pero desde una perspectiva de salvaguardar el ámbito y el lugar en donde se encuentran. Y esto es entendible, puesto que si no puedo adquirir los recursos, si comienzo a competir por los recursos, si el agua que yo estoy tomando ya no tiene los elementos que son vitales para mi vida, yo necesito desplazarme a esos territorios. Por lo tanto, el espacio o los límites se convierten en más bien en cuestiones que son más bien una necesidad de encontrar nuevos alimentos. No es que existe un límite fijo acá. Pero eso desde Occidente se lo entiende así. Nosotros tratamos de delimitar las zonas y por eso lo que hicimos fue, en buena voluntad, tratar de determinar una zona en donde se encuentran esta zona intangible. La reflexión, o mejor dicho, el punto más importante en esto es ¿cuánto esta zona intangible puede proteger a aquellos pueblos que están en estas condiciones, es decir, que están en aislamiento? ¿Es suficiente la superficie? Las superficies que no están demarcadas como zonas intangibles son también zonas de vida de estos pueblos, y eso significaría entonces que las fronteras, los límites entendidos desde la perspectiva del ordenamiento territorial en Occidente, no necesariamente corresponden a la realidad. Por eso necesitamos elementos mucho más importantes. En el siguiente, por ejemplo, una muestra de la diversidad o cómo han influido los pueblos. Nosotros tenemos a la izquierda un mapa de geomorfología de toda la Amazonía y un poco lo que nos muestra este mapa de geomorfología es la diversidad de posibles hábitats, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes pueden ver que hay muchos posibles hábitats. Sin embargo, cuando yo comienzo a juntar y digo, a ver, voy a hacer un análisis en una superficie de 25 kilómetros cuadrados, voy a analizar la posible variedad de hábitats. Yo me doy cuenta en el mapa de la derecha, los que están en rojos, que existen áreas en las que existen mayor condición de biodiversidad, porque conservan mayor número de hábitats posibles. Pero si ustedes se dan cuenta, justamente aquellas zonas rojas coinciden con las zonas en donde ancestralmente han habitado pueblos indígenas. Lo que quiere decir, o una de las hipótesis, es que no solamente hacen uso de los recursos, sino que ayudan a la diversificación de ecosistemas. Es decir, la Amazonía no es un anecumen, no es que es un lugar donde no existe nadie. Existen, y es más, la biodiversidad de esas se debe a los ancestrales, esos migratorios que han existido. Cuando, por ejemplo, existen necesidades o requerimientos de ciertas plantas,
Los pueblos indígenas están en capacidad de reconocer en qué ecosistema se encuentra, y eso lo hacen básicamente porque han ocurrido ciertas áreas, que, mejor dicho, todo su territorio. Solamente del conocimiento ancestral, me voy a lo que más usualmente necesitamos, es la salud. Es tanto el conocimiento que actualmente el 90% de los medicamentos provienen de plantas, ¿no es cierto? Las plantas que están en diferentes partes, pero principalmente de la Amazonía y en las zonas andinas y en unas zonas de Asia. El problema es que no tenemos registradas todas las variedades de plantas, y es más, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, el tema de la biodiversidad, no es que es la planta como tal, sino que dentro de la planta existe un pulgón, y ese pulgón tiene la potencialidad de hacer tal o cual cosa, significa que eso se potencializa, es decir, el conocimiento sobre la planta se potencializa, hay un conocimiento sobre lo que sucede en la relación de la planta con los animales. Y la respuesta es clara, el 40% de las medicinas vienen o provienen justamente de las plantas. Se cree que en el mundo hay más o menos 400.000 especies de plantas en el mundo, y menos del 1% han sido analizadas en su porcentaje farmacológico. O sea, otra cosa es, la planta como tal creemos que es un individuo, pero tiene varias partes, las hojas, los tallos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tiene ciertos componentes. Multipliquemos esto por las 400.000 especies y tenemos N componentes que tendrían un potencial farmacológico, entre tantos, ¿no? Porque no solamente es el farmacológico, sino también tiene que ver con tejido, con textiles, con alimento, etcétera. Pero es tan importante el conocimiento ancestral que muchas de las farmacéuticas a nivel mundial, por ejemplo, saben que una forma de llegar al conocimiento sobre cómo funciona la planta es a través del conocimiento ancestral. Por eso es que existe tanta presión sobre los conocimientos ancestrales, por eso es que no queremos reconocer la propiedad intelectual de estos grupos que tienen conocimientos ancestrales. Siguiente, por favor. Entonces, lo que se dieron cuenta es que con los métodos occidentales, para que ustedes tengan una idea, de 10.000 plantas, de 10.000 componentes de las plantas, en un año se pueden testear más o menos 100, mientras que si ellos van a una planta que ha sido previamente reconocida como un conocimiento ancestral, es de 2 a 1, quiere decir que de 2 plantas que conocen, de una pueden sacar el componente sintético. Por eso es que existe fuerte presión sobre los conocimientos ancestrales. Ahora sí, volviendo al tema que nos compete, siguiente por favor. Una de las cosas que ha pasado en la Amazonía, tal como mis antecesores han propuesto, es que a medida que el contacto occidental ha ido atravesando las fronteras de estos pueblos, ha existido un proceso de entrada por la puerta posterior de estos grupos hacia la sociedad occidental. Es decir, son los nuevos marginados, son las partes pobres, son aquellos que requieren o necesitan de otras cosas, y es obvio. La cultura no es un proceso estático, no significa que las personas con su cultura deben permanecer así para siempre. Es un proceso de relación y por lo tanto tenemos que conjugarnos. Desde esta perspectiva, a medida que se han ido implementando los aeropuertos, poblados, etcétera, los grupos se han ido sedentarizando. En la actualidad, muchos de los grupos que se creen que ya son sedentarios absolutamente, todavía tienen prácticas de seminomadismo, y es una práctica súper importante porque eso significa que tienen una buena alimentación. Entonces, cuando llegan las vacaciones de la escuela, toman sus cosas y se van a una purina, que es una chacra bien lejana en donde existen otros recursos, proteína que usualmente no existe al lado de las chacras o centros poblados. Entonces, estamos haciendo que no solamente los grupos indígenas ancestrales, sino los nuevos grupos que se encuentran en la selva puedan seguir la misma perspectiva, y desde esta es súper importante que nosotros seamos conscientes de la decisión que vamos a tomar. Primero, un poco a manera de conclusión de esta temática, siguiente por favor, es que no existen los suficientes elementos para decir que los pueblos en aislamiento no están en zonas aledañas al ITT. Existe la tecnología a través de imágenes satélites, tal como nos mostró Mario. Podemos determinar por la cantidad de energía son las chacras en donde se encontraban las chacras antiguas. Entonces existe
para saber en dónde estuvieron esas chacras y saber cuál es el territorio o de dispersión de estos grupos ancestrales, de sus grupos en aislamiento, y así poder tomar una buena decisión. Lo interesante también es que lo más probable es que se estén replegando cada vez más, es decir, más ruido, más plantas, etcétera, más plantas de generación, se estén replegando mucho más. Hace unos 2 años aproximadamente, una de las comunidades indígenas en la cual estuve trabajando, Guaraní, en el Yasuní, donde había una carretera, se presentaron 4 personas que se cree que son del clan Taromenane a pedir ropa a los compañeros indígenas de esa zona y a pedir que por favor apaguen el ruido. Esto fue una cosa súper impactante, sobre todo para ellos porque no tenían los elementos para explicar. Y una de las cosas interesantes es que ellos, a quienes habían dicho, se reconocieron a sí mismos hace unos años atrás, cuando ellos exigían lo mismo. Quiere decir, o mejor dicho, ¿cuál sería el proceso? O se repliegan más adentro o van a ir a un proceso de entrar nuevamente por la parte posterior de nuestra sociedad, es decir, con problemas sociales, problemas culturales de medicina, con nuevas necesidades. Y uno de los problemas también es que a medida que más nos aproximamos hacia Occidente, más vamos perdiendo esa capacidad que tenemos para hacer frente a los conocimientos ancestrales. Existe mayor interés en la tecnología, es obvio, mayor interés en la medicina, es obvio. Entonces voy dejando de lado aquellos saberes que paulatinamente ya no me van sirviendo, porque mi territorio se ha transformado en otras cosas que no sé. Para culminar, la siguiente, por favor, avanzamos un poquito más. Siguiente, un poquito más. Ahí nomás. En cualquier proceso de ordenamiento territorial que nosotros vayamos a emprender, una de las cosas importantes es que nosotros tenemos una perspectiva de territorio nuestra, occidental. Sin embargo, existen otras formas de territorio. En este caso, son las áreas que no están siendo tomadas por nosotros. Eso significa que a medida que vamos avanzando sobre su territorio, ellos van a tener que replegarse. Si nosotros queremos cumplir con la Constitución, necesitamos elementos básicos para saber cuáles son las áreas de desplazamiento mínimas para que no se puedan acercar ningún tipo de obras de infraestructura. Muchas gracias. Esta ha sido la intervención del doctor Pul Vladimir Segarra. De inmediato se va a continuar los 3 expositores que son parte de la primera exposición, es decir, parte de la primera mesa, diríamos, para ser exactos, y después de la ronda de preguntas y respuestas de lo que se va a conocer en estos momentos, tendremos también el inicio de la mesa 2, en donde se expondrá otro de los temas. Vamos entonces con una de las preguntas de los asistentes. Si el Parque Yasuní en toda su área existe crudo, más allá de lo que se está previendo, ¿será todo el área del Parque Yasuní explotado si el interés nacional así lo requiere? Ya sea en áreas de reserva o ya sea en el parque vivo en su globalidad, toda vez que la explotación en este momento resta en una herradura, pero si el final de la herradura interesa al interés nacional, ¿será explotado todo el Parque Yasuní? ¿A quién va dirigida su pregunta? ¿Cuál de los expositores? Al que me quiera responder. ¿A cualquiera? Una de las cosas importantes que debemos saber es que existen ya estudios que saben dónde están los yacimientos petroleros, y en efecto dentro del Parque Nacional Yasuní sí existen unas partes en las cuales existen remanentes de petróleo. En la actualidad, si ustedes pueden ir por la zona de la herradura de la parte sur occidental, vamos a ver que existe una red de carreteras dentro del Parque Nacional Yasuní en donde se está explotando actualmente. Sin embargo, existen otras áreas, otros yacimientos que están dentro del parque que no han sido tocados. El ITT, una de las partes de los campos de Ispingo, justamente están. Una partecita del yacimiento petrolífero está dentro del Parque Nacional y la parte inferior está dentro del territorio intangible. No sé si se va a intervenir o no dentro del Parque Nacional Yasuní para extraer este petróleo, pero la historia de alguna manera nos ha mostrado que
los requerimientos petroleros han hecho que a veces vayamos más allá de los límites permitidos. ¿Alguna otra pregunta entre el público? Sí, buenos días. Mi nombre es Andrea Grijalva. Quería hacerle una consulta a Mario Andino en relación, bueno, el Ministerio de Justicia estableció unos nuevos mapas donde se establece que no están en los bloques 31 y 43 los pueblos no contactados. Mi pregunta con su experiencia es, ¿qué tan fácil o cómo se determina que no están en estos bloques, siendo un área tan delimitada como son, ¿no? Y cómo se puede, si se puede saber si es que transitan o no transitan por allí, si habitan o no habitan ese lugar. En una de las láminas que presenté dentro de la zona intangible, se pudo observar un área de regeneración vegetativa que fue analizada por el equipo técnico y que obviamente corresponde a presencia de grupos ancestrales. Y posteriormente, en el trabajo de campo, se determinó, como ustedes pudieron observar, la presencia de una chacra con las casas dentro de la zona intangible. Si existen mapas posterior al trabajo nuestro, porque entiendo que estos mapas, como usted lo dice, del Ministerio de Justicia, son del 2011, el trabajo que yo presenté fue del equipo técnico que delimitó la zona intangible en el año 2004 con información satelital del año 2002. Es decir, la información satelital del año 2002 nos permitió hacer una planificación de vuelo a esos puntos de transición de la vegetación que eran para nosotros importantes investigarlos. Y atravesar, a través de la línea de vuelo, encontramos esos sitios que había explicado, que son cecropias, que son una especie vegetativa que crece después de un proceso de tala, como se pudo observar. Y obviamente, si hablamos de presencia, nosotros en ese momento lo que pudimos presentar dentro de nuestro informe fueron estos dos espacios como de la presencia de grupos ancestrales en la... Perdón, le repregunto, ¿eso significa que podrían volver a esos lugares, si es que se vuelve si es que ellos sus necesidades allí, a las zonas, por ejemplo, si ven que están en el área 3, ellos podrían allí? Obviamente, los móviles pueden volver o pueden los espacios. Pero lo que podemos decir es que ni siquiera es para dados que también la zona intangible es un criterio occidental. La zona intangible es el criterio que se delimitó en la cartografía solamente varios que permitieron, obviamente, decir espacio de presencia de los grupos ancestrales. Ya, y, perdón, solamente una pregunta más. Para Paul Segorra, ¿cuál sería la influencia o las consecuencias de aplicar más presión a los grupos no contactados? Usted señalaba que puede haber combate o que ellos se pueden replegar aún más. ¿Podría eso, digamos, poner en riesgo a estos pueblos no contactados la explotación de estos dos campos? Bueno, la historia nos ha demostrado que muchos de estos pueblos ya han entrado en conflicto con sus vecinos. Varias matanzas han sucedido tanto de lado y lado. Eso ha sido básicamente por la presión de ya sea madereros, ya sea la colonización, hace mucho tiempo por petroleros. Entonces la historia nos dice que sí, que en efecto son presiones que se pueden explotar en eventos importantes. Lo que no puedo asegurar es que sean justamente dentro del ITT. Lo que sí sabemos es que a medida que se implantan campos, ellos
tienden a alejarse porque el ruido es un factor importante. Incluso se sabe de que cuando atraviesan los aviones, muchos de estos guerreros van con lanzas detrás del avión para perseguirlo. Un poco desde la perspectiva, desde el plan de medidas cautelares, incluso en algún momento se prohibió el sobrevuelo sobre las áreas intangibles, puesto que los indígenas daban seguimiento a los lugares hacia donde se dirigían las avionetas. Pero sí es posible. Sí. Buenos días, mi nombre es Fernando Moreno y una pregunta dirigida para el doctor Mario Andino. ¿Es necesario reforzar, proteger y darle más fuerza a la zona intangible? ¿Será posible, será necesario la posibilidad de actualizar la zona intangible con la tecnología que actualmente existe? La experiencia nos ha dado que el Parque Nacional de Asuní tuvo en su momento un proceso de reducción y posterior una ampliación hasta el límite sur en el río Curaray. La zona intangible, después del proceso de análisis, justamente tomó como límite hacia el sur, el río Curaray, porque allá tenemos la presencia de los quichuas. Y entonces se entiende que el límite sur de los grupos que están en la zona intangible no podrían atravesar el grupo Curaray porque habrían choques con el grupo muy identificado que es de los quichuas del Curaray. Pero, obviamente, cuando nosotros analizamos la parte noroeste, nos fijamos por la presencia de la intervención vegetativa que tuvimos, que en ese momento, en el 2004, estaban en ese sector y por esa razón, la zona intangible que tenía como 10 kilómetros más hacia el sur, le ampliamos hacia el norte para dar cabida porque estaban justo en el límite de la zona intangible anterior, para que ellos tengan un espacio de movilidad. Obviamente, como les decía inicialmente, ningún espacio ideado por nosotros los occidentales será suficiente o escaso, como queramos verlo, porque la movilidad de ellos está en otras funciones que las que nosotros ideamos o pensamos. Teniendo que la Comisión de Límites Internos en el año 2012, el año anterior, acaba de cerrar lo que son algunos trazados de límites internos en la Amazonía. En los trazados con sistemas señalados son muy específicos en el sentido, ¿no es cierto?, de su exactitud por las metodologías que se utilizaban y las técnicas. En el año 2004, cuando fue trazado la zona intangible, y en la propia movilidad que hay de los ríos, ¿no? Yo quisiera que pudieran ambos geógrafos podernos explicar cuán fiables son efectivamente los mapas existentes, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que es solo el Instituto Geográfico Militar el que tiene la posibilidad de hacer la publicación de mapas con base en el tratado de la ex-CELIR, hoy Consejo Nacional de Límites, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que cuando uno dimensiona los mapas de una escala, por ejemplo, del 1/50.000 a una escala 2.500, las diferencias ya en el territorio son absolutamente enormes, ¿no? Yo quisiera que nos pudieran los dos geógrafos explicar lo que significa una escala en el dimensionamiento de un mapa. Y si es que ustedes creen que estos mapas que han sido utilizados para los informes son unos mapas que deben ser tomados como últimos o verdaderos. Gracias. Bueno, en la cartografía nada es último, porque a medida que avanza la tecnología se van corrigiendo los errores que fueron creados, como usted mismo lo ha dicho, involuntariamente por el autor de los mapas bases,
que es el Instituto Geográfico Militar. Pero para este trabajo, dentro de la metodología, nosotros utilizamos información satelital proporcionada por empresas como CDC y organizaciones como Hatunsacha, que en ese momento tenían información de la zona, dado sus investigaciones que habían realizado. Cuando cruzamos esa información, y ahí respondo a la pregunta, obviamente no eran compatibles. Mientras la imagen satelital tenía, hablando del sistema hidrográfico, unos ríos, la base del Instituto Geográfico Militar sobrepuesta no cruzaba exactamente en el sitio. Entonces tuvimos que hacer un proceso de georreferenciación, considerando de que el ente rector de la cartografía es el Instituto Geográfico Militar. Movimos entonces la imagen hacia la información proporcionada por el IGM. Pero, por supuesto que las diferencias no son tan grandes. En el momento utilizamos como hay que responder, la escala apropiada dado el espacio inmenso que estábamos analizando. No podíamos analizar a escalas mayores, que obviamente la escala es inversamente proporcional. Cuando hablamos mayor, significa que es menor. Entonces, no a escalas mayores, primero porque no teníamos en ese momento los instrumentos de ese tipo de escalas. Hoy en la actualidad tenemos, y respondo también lo que decía el compañero, información satelital de 1 metro por 1 metro. La diferencia de la utilización de la información de ese entonces era que cada píxel era de 30 por 30 metros. Y hoy tenemos información metro a metro, es decir, que podemos ver los objetos tal y cual como están en la superficie terrestre. Pero no porque los instrumentos ahora son mayores, dejan de existir los problemas cartográficos. Los problemas cartográficos siguen perturando a pesar de los esfuerzos que han hecho las instituciones, como lo ha dicho el CELIR, el IGM y las otras organizaciones como SIGAGRO que están trabajando en el tema. Ahora mismo he visto una diferencia entre la información de límites de SEMPLADES e IGM. Entonces, los problemas de información cartográfica aún no han sido superados en escalas grandes. Cuando estamos grandes estamos hablando de 25, 10, 5, 2500, etc. Y pequeñas estamos hablando de que se ha ido superando cuando hablamos de escalas de más de 250.000. Es decir, que el Ecuador sí puede contar con un buen mapa de escala 1 a 1 millón, porque los objetos se encuentran en el lugar, pero a esa escala. Eso es. Para concretar un poco más. Les pido como favor que respeten el protocolo del seminario. Todos tienen derecho a hacer sus preguntas. Vamos a terminar de responder la pregunta que habían planteado, ¿no?, de las escalas. Y después usted tendrá la oportunidad de preguntar. Respondiendo a la pregunta de Natasha, la cuestión es la siguiente, es que cuando uno visita un río, por ejemplo en la Amazonía particularmente, si vas ahora, en un año puedes ir y está por otro lado. Básicamente es por la morfodinámica hídrica que tienen. Entonces, realmente el IGM está en un dolor de cabeza para la actualización de mapas porque no solamente la naturaleza no coopera, sino que a veces nos encontramos con elementos que de pronto aparecen. Otra cosa que es muy dinámica es básicamente porque está en el clima. Sin embargo, existe la tecnología actual, podemos llegar a precisión centimétrica, sin embargo, cuando te enfrentas a un territorio tan vasto como es el de la zona de Yasuní o de la zona intangible,
monumental. Se podría hacer. Si existe la decisión política, la decisión cartográfica y antiguas chacras, se podría hacer un trabajo bastante extenso. Es muy preciso. Gracias. Me llamo Farid Fonseca, un ciudadano de a pie. La pregunta un poco más elevada, si cabe el término. Todos sabemos que una actividad petrolera dentro de una zona tangible o intangible del Yasumí va a producir impactos ambientales negativos. ¿Cómo es que vamos a manejar el plan de manejo ambiental para la parte tangible o para la parte intangible, si es que fuera posible? Gracias. La pregunta va dirigida a qué expositor. ¿Alguien de los expositores podría abordar la pregunta? Yo pienso que esa pregunta hay que hacerlo al Ministerio del Ambiente, porque nuestra exposición versó, especialmente la mía, en el tema de delimitación de la zona intangible y su proceso. Los planes, post o antes, creo que debe responder el Ministerio del Ambiente y obviamente la forma de cómo lo va a plantear. Yo al menos no me aventuraría a decir cómo tiene que ser un plan, porque hay estándares y obviamente la autoridad ambiental definirá cómo hay que aplicar al menos un plan de manejo ambiental en la zona desde el punto de vista del manejo petrolero. Demos paso a la siguiente pregunta, por favor. Buenos días, mi nombre es Eduardo Pichilingue, fui coordinador del Plan de Medidas Cautelares durante 2 años en el Ministerio del Ambiente. Quería hacer algunas puntualizaciones. También fui parte, desde el año 2004 hasta el año 2007, de todo el proceso de delimitación de la zona intangible de Tagaytay-Taromenane. En ese momento yo era vocero de la Veeduría Ciudadana para la protección de los pueblos indígenas aislados. Pude tener acceso a toda la información y ser parte de todo el proceso. Sé que es un proceso, que fue un proceso sumamente difícil, dominado, tengo que decirlo, por intereses de las empresas petroleras, intereses económicos. Como bien lo dijo el doctor Andino, pues no hay zona intangible que vaya a abarcar los territorios de los indígenas aislados, porque además históricamente nosotros sabemos que los pueblos de origen lingüístico-cultural guaraní vivieron entre los ríos Napo y Curaray, y mientras no hayan otras barreras, fronteras establecidas, esos son sus territorios. Quiero simplemente citar aquí algo que está en un informe del Ministerio del Ambiente, es el informe sobre Ove y Naxiño. Las plataformas Ove y Naxiño están en el sur del bloque 31. En estas plataformas justamente se querían hacer investigaciones, auditorías sobre la contaminación, ya que el bloque 31 iba a ser devuelto de Petrobras hacia el Estado ecuatoriano. En ese momento el plan de medidas cautelares intervino, hizo una investigación de la zona y tomó también algunas referencias bibliográficas, documentos que se habían encontrado. Y hay uno que es justamente del antropólogo Jorge Nelson Trujillo, que en el informe de consultoría para el Ministerio del Ambiente, informe titulado Formulación de políticas, definición de acuerdos y elaboración de regulaciones para la zona intangible Tagaytay-Taromenane del año 2006, menciona que en el estudio de impacto ambiental para la ejecución de la sísmica del bloque 3D, del cual el investigador fue parte, se dio cuenta de la existencia de los taromenga en la zona, y que estos grupos utilizan las formaciones de moretales en las cuencas del Naxiño como cotos de caza. Estos moretales no solamente están en esta cuenca del Naxiño, estos moretales están en la mayor parte del bloque ITT. Si ustedes toman un mapa de cobertura vegetal van a ver claramente que la mayor parte del ITT es un moretal. Hay una gran movilidad de poblaciones animales que son el sustento de los cazadores recolectores como los Tagaytay-Taromenane. Entonces, en realidad, yo concuerdo totalmente con el doctor Andino
en que no hay zona intangible que pueda cubrir el territorio si no se reconocen los límites naturales que se encuentran en la zona. Los límites naturales han sido el río Napo y el río Curaray, ahora con indicios incluso de que por las presiones estarían cruzando el río Curaray hacia el sur. Gracias. Tenemos las dos últimas preguntas y de ahí damos paso a la siguiente mesa. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Nancy Basurto, soy asambleísta por Esmeraldas. La doctora Costales dejó una pregunta un poco abierta que decía que de qué manera se los hace beneficiarios a los grupos no contactados. Yo creo que por la experiencia algunos de los expositores podría contestarme. Como ciudadana también quería saber de qué manera, en caso de una posible explotación de parte del Yasuní, se podría hacer beneficiarios a los grupos no contactados. Gracias. Es un poco contradictorio, ¿no? Porque la idea de hacer la explotación dentro de su territorio ya por sí no es un beneficio para estos grupos. Sin embargo, creo que un proceso recontra responsable, sobre todo para el proceso de explotación, no habría en verdad, sería muy complicado. Sin embargo, que se asegure un territorio, el territorio actual, y ver si es que es posible tratar de hacer una redefinición de esta zona intangible que es mucho más extensa de la que se plantea y poner algún tipo de salvaguarda, sobre todo en aquellas zonas en donde existen procesos petroleros que hacen que se haya fomentado el tema de colonización. No es el petróleo per se el problema, también son los problemas agregados, es decir, colonización, carreteras, vías, etcétera, que hacen a partir justamente de los frentes petroleros. Entonces, una buena alternativa sería tener un extremo cuidado, primero con todo el proceso petrolero y segundo, poner muchísimo cuidado en los límites y de ser factible hacer una revisión para su expansión y asegurar la supervivencia de estos pueblos. Sobre todo que no se vayan a lugares tan sensibles como son los cotos de caza, aquellas chacras ancestrales antiguas, algunas partes de los valles de los ríos, etcétera. Adelante. Gracias. Buenos días. Mi pregunta dirigida al doctor Andino. Hace un par de meses atrás la Universidad de Padua publicó un informe contundente sobre la revisión de los límites de la zona intangible. En este informe se menciona la dificultad que hubo en la parte occidental al momento de la definición de estos puntos, pero allí se menciona claramente que todo el costado oriental de la zona intangible obedeció a garantizar los límites de los bloques petroleros, principalmente 31 e ITT. Mi pregunta es si estarían de acuerdo con esta afirmación que se realiza en este estudio y si es que ese habría sido el criterio, si estarían de acuerdo en hacer una revisión de los límites de la zona intangible, principalmente toda la zona norte, digamos, de la zona intangible. Gracias. Bien, yo había explicado que en la parte noroccidental, la primera delimitación de la zona intangible más bien sufrió una ampliación. Y de hecho sufrió una ampliación porque inicialmente cortaba en las líneas de los bloques petroleros, especialmente de la empresa Encana en esa época, y que con el trabajo de campo fue necesario ampliar porque el límite cuadrante de la empresa petrolera no decía nada. Entonces lo que hicimos es más bien ampliarle para llevar por la cordillera de las colinas bajas, que era la divisoria de agua entre los pequeños esteros que estaban para el lado norte y los que corrían en dirección hacia la zona intangible que era sureste. Obviamente que nada, porque analicé que había dos preguntas, nada está escrito en piedra. Hay dos personas que han planteado si es que estos límites no se podrían volver a tocar. Yo pienso que es una decisión política, como se lo hizo inicialmente con el Parque Nacional Yasuní, que primero se le hizo una reducción y posteriormente se hizo una ampliación. Entonces, técnicamente todo es posible, desde el punto de vista nuestro técnico, pero ahí el tema es más bien de tipo político.
Adelante, por favor, con la pregunta. Gracias. Yo creo que voy a cambiar la pregunta porque más bien sería de hacerla al Ministerio para ver si van a intervenir 200 hectáreas o 500 hectáreas solamente del bloque 33 o del bloque 31. En el caso de que se dé la consulta previa, que creo que es una de las alternativas, el periodo de las poblaciones serán solamente a las adyacentes al sitio del proyecto Yasuní-ITT, o están contempladas también ciertas otras organizaciones o actores que sin estar directamente vinculados podrían optar también para dar sus criterios. Creo que la pregunta es para las autoridades públicas en este caso. Estamos con los expertos que nos está dando su información, que es producto de su trabajo de campo. En el caso de que un próximo seminario invitemos a las autoridades públicas, va a tener toda la cancha para hacer las preguntas. Damos paso a la segunda mesa. Invito a los ponentes, a la ponente Simoneta Rossi, Wilson Méndez, Iván Narváez y a la moderadora de la mesa, Mónica Rodríguez. Gracias. Ha concluido en este momento aquí en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional la primera parte, la primera mesa con la ronda de preguntas y respuestas, precisamente en donde se desarrolla el seminario Territorio, Movilidad y Fronteras, con la participación de algunos expositores, invitados, historiadores y también